Que el Señor los bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por su tiempo, por tomar el tiempo para escuchar la palabra de Dios esta noche. Aquellos que nos ven en directo y aquellos que nos ven posteriormente, ya sea por Facebook o YouTube, sean bendecidos con esta palabra. Es una pregunta extraña, tal vez a algunos no les llame la atención por ahora. Nuestro tema esta noche es: ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Es una pregunta que aparentemente tiene una respuesta muy simple, pero no lo es. He querido usar esta pregunta porque la respuesta a esta pregunta involucra una variedad de temas acerca del fin. Estamos en el discipulado de los miércoles. No se pierde este discipulado, va a aprender mucho. Estamos en los eventos del fin. Y es curioso, pero el fin tiene que ver con situaciones, tiene que ver con la venida de Jesús, tiene que ver con el juicio eterno, tiene que ver con el tribunal de Cristo, la voz del Cordero, tiene que ver con el rapto, pero el fin también puede llegarnos de manera personal. Jesús vino por usted y es su fin. Bueno, medio fin. Así es que yo pido su atención, si tiene lápiz, papel, vamos a habilitar un correo o un WhatsApp para que usted haga preguntas. Anote las preguntas. Y en las convocatorias siguientes o escríbanos al Facebook. Pueden hacer preguntas y en la medida de lo posible vamos a responderle de la manera más sencilla, si usted así lo quiere, y si quiere algo más profundo también le podemos responder. Y si yo no puedo responder, mi pastor va a responderles. Eh, Esto es debido a muerte. Esto no es un tema curioso y no es un tema de entretener, no es un tema de asustar. Es un tema de poner los pies en la tierra y el corazón en el cielo. ¿Dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Somos testigos del fallecimiento de muchas personas, de todos lados, amigos, conocidos y familias. Médicos, enfermeras, personal de salud, policías, soldados, especialistas, ancianos, alcaldes, gente común, gente muy rica. También somos testigos y nos ha dolido perder a padres, madres, abuelos, abuelas, primos, tíos, hermanos, sobrinos que han fallecido a causa del COVID o complicaciones. Y hoy, esta semana, como pastor, he lamentado mucho la muerte del primer miembro de esta congregación, un diácono muy amado, nuestro hermano Mario de la O, que partió a la presencia del Señor, al igual que el hermano de nuestras hermanas Silvia y Elsie, que partieron a la presencia del Señor. Ya nos tocó como congregación, aunque hemos tenido muchos enfermos, unos 7, 8, Dios ha sido fiel con ellos y Dios decidió en su soberanía también llevarse a estos hermanos. La pregunta en mención es: ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Muchas personas dicen que bueno, al morir aquí se queda todo, nos entierran y ahí el infierno es en la tierra y el cielo eres tú, la gloria eres tú, como cantaban antes. Pero la respuesta no es muy simple. La respuesta es bien profunda. La respuesta no es: ¿a dónde van los muertos? ¿Al cielo o al infierno? No es tan simple, aunque es verdad. Y quiero basar esta noche la palabra en 1 Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18, donde el apóstol Pablo nos da luces, luces maravillosas, nos da perlas, nos da preciosas, piedras preciosas de la verdad de a dónde van los muertos. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No es bueno que ignoremos acerca de los que duermen, de los que han partido. Pablo y el Señor Jesucristo a los cristianos les llama que están dormidos. Cuando Lázaro falleció, el Señor le dice a los discípulos: no ha muerto, está dormido y voy a despertarlo. La verdad bíblica es que el creyente duerme. El que no es creyente muere, pero el creyente duerme. Es la dulzura bueno. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que han muerto sin Cristo.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron segunda vez. Cuando nuestro bendito Salvador venga por segunda vez, venga, vienen con Él, traerá con Él, son personas reales. El tío, la tía, el hermano son personas reales, el abuelo, el hermano Mario vendrá con Él, los traerá Dios, dice. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Tercera vez que ocupa la palabra dormir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, verso 16, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dense ánimos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que los que durmieron tienen una resurrección especial. Alentaos unos a otros. El contexto es de la venida del Señor, del rapto. Pablo nos enseña acerca de los que duermen en el Señor. El cristiano no muere, simplemente duerme el sueño de los justos. Este maravilloso texto nos da aclaraciones de nuestra reunión con Él en el aire. Nos vamos a reunir con Él en el aire. Nos dice que nos alentemos unos a otros y que tengamos esperanza. ¿A dónde van los muertos? Bueno, la respuesta es bien sencilla, pero no es simple. La respuesta es al cielo o al infierno. Solo hay dos caminos y solo hay dos destinos. La Biblia lo pone claro. O el cielo, la gloria eterna, o la condenación eterna. Y el único camino hacia Dios se llama Jesucristo. Todos los demás caminos son a la condenación eterna. El cielo no es un lugar físico realmente, pero no es un lugar donde usted va a estar con un arpa sentadito en una, ¿cómo se dice? Una nube de algodón. Ahí, aburrido, en el cielo, qué aburrido el cielo. Tampoco el infierno es un lugar donde van a estar los demonios con un tridente, con un tenedor, puyándolo y no, esa es fantasía. La Biblia hace muy claro qué es esos destinos, qué son, quiénes van, por qué van, cada quien a qué lugar. ¿A dónde van los muertos? Ay, qué tema más feo, dirá alguno, no me interesa eso, no, yo quiero que me digan que voy a tener un carro nuevo, casa nueva y que me voy a casar y que voy a tener familia. Bueno, está bien, pero es un tema relevante, porque al final usted también va a morir. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Nadie, usted ni yo, vamos a escapar de esa cita. Hoy, mañana, 5 años, 10, 70 años, 80, 90 años, 100 años. Pero todos gustaremos la muerte, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. ¿A dónde van los muertos? Bueno, la respuesta a esta pregunta implica muchas respuestas. Les voy a dar algunas preguntas que genera esta pregunta. Número 1. La Biblia dice que vamos a resucitar. Es una verdad bíblica. La pregunta es, ¿cómo resucitan los muertos? Pablo se toma un capítulo entero, 58, 60 versículos, en 1 Corintios 15, y desde el versículo 35, por ahí más o menos, Pablo hace esta pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo da una explicación magistral. Y en pocas palabras el capítulo 15 dice que no todos resucitamos igual. No todos resucitamos con el mismo cuerpo. Cada quien va a resucitar, dice el apóstol. Puede leerlo, 1 Corintios 15 del 35 en adelante. Bueno, todo el 15. Dice que primero son las primicias. Primero es Cristo, las primicias, los que son de Cristo y los demás. Y dice, cada uno resucitará según su rango.
Es importante saber en qué momento va a resucitar, porque todos los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, van a resucitar. La pregunta que hace Pablo es, ¿y cómo? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cuándo resucitarán? Por ejemplo, ¿cómo resucitan los justos y cómo resucitan los injustos? Son dos resurrecciones diferentes. ¿Qué recompensas tiene el justo? ¿Qué posiciones, galardones y herencias recibe el justo? El Señor Jesucristo dijo esto: el que sabe la palabra y no la hace, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el que conoce la palabra y hace la palabra, será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Quiere decir que en el cielo hay grandes y pequeños. Hay posiciones. ¿Qué castigos, qué posiciones y qué pérdida tendrán los injustos? No es algo que todos van a un solo lugar. No, 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 no. La Biblia habla de ciertas cosas en el infierno, pero ¿qué sucede cuando mueren los justos? ¿Qué sucede cuando muere un impío? La Biblia da las respuestas claras a estos. Bíblicamente no es tan simple decir, ¿a dónde van los muertos? ¿Al cielo? Sí. ¿Al infierno? Sí. Pero hay mucho más que todo esto. Atención, voy a hablar cosas bastante complejas y profundas, pero es tiempo de comer carne. ¿A dónde van los muertos? Bueno, hay que hacer una diferencia. Los que mueren en el Señor van a un lugar y los que mueren sin el Señor van a otro. Yo creo que eso está claro en la conciencia humana. Va a haber una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Ahí está la muerte del justo y está la muerte del injusto, del impío. La Biblia dice claramente, muerto, que preferimos, 2 Corintios 5:8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿A dónde van? Y de una manera simple, ¿a dónde va un muerto en Cristo? A la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Alguien muere, es ausente de su cuerpo, sale de su cuerpo. Lo que muere es el cuerpo, no la persona. La persona tiene vida. El alma y el espíritu tienen vida eterna. Somos seres espirituales, somos almas. Lo que ha muerto y fallado es el corazón, los riñones, los pulmones. Y lo que murió es este tabernáculo, es este caparazón. Eso ha muerto. El ser que vive adentro, el ser no muere. Y va a ir a dos destinos, ¿verdad? Irán a la presencia de Dios, a gozar de la presencia de Dios, a gozar más de Dios que de las calles de oro, que el mar de cristal, más que una mansión celestial. La Biblia dice que será el disfrute de Dios. Morir es un disfrute inmediato de Dios. Disfrutamos a Dios más que Él es señalado entre 10,000. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es más que el sol de justicia. Y cuando un creyente muere, lo primero que es presente es al Señor. El peor castigo, póngame atención a esto, de alguien que muere sin Cristo, de un impío, de alguien que es un rebelde, no es ir al infierno. ¿Te vas a ir al infierno? No, 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 no. Sí, ese sí es castigo. Pero según el apóstol Pablo, hay dos castigos mucho más grandes que ir al infierno. ¿Te vas a ir al infierno? No, eso no es nada comparado con los otros dos castigos que vienen. Pablo lo pone claro en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Yo voy a leer para ustedes. Tal vez algunos nunca han leído este texto, pero está en la Biblia. Y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo, a nosotros los cristianos, darnos reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Es muy interesante que en la venida del Señor y en la muerte de los justos e injustos hay ángeles involucrados. Él viene con millares de ángeles. Y hay una razón por qué vienen los ángeles. Porque siempre está acompañado de ángeles el Señor. Una cosa muy curiosa, en los cementerios ilustres antiguos, hoy no mucho, pero usted ve ángeles por todos los lados, en las tumbas. Es interesante, hay una razón para eso.
Dice que Él vendrá con sus ángeles de su poder en llama de fuego, para pagar, para retribuir a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor va a darle pago, retribución a los que nunca obedecieron el Evangelio ni conocieron al Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa retribución? No es el infierno. No es el infierno. La retribución es esta. Estas personas, dice Pablo, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuál es esa pena de eterna perdición? Serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todo, admirado por todo. Nosotros vamos a estar admirados de nuestro bendito Salvador, y estos serán excluidos en perdición eterna por cuanto no creyeron el testimonio. Ponme atención. Hay dos castigos peores que el infierno. Uno es que esta persona que no recibió el Evangelio, no creyó en el Señor Jesucristo, no fue cambiado, no nació de nuevo, porque puede ir a la iglesia, pero eso no es garantía de nada. Es ser excluido de la presencia, es decir, jamás de los jamases, de los nunca, de las eternidades, va a poder tener acceso a Dios, nunca más. Excluidos por todas las eternidades, excluidos de la presencia. No hay manera de que, porque hoy tenemos tiempo de buscarlo, Él se deja encontrar en los servicios, en los cultos, en oración, en el ayuno. Pero va a llegar el momento en que la pena más grande será, estás excluido de Dios para siempre. El infierno es un día de paseo comparado al hecho de que la gloria y la presencia de Dios no estará jamás accesible a estas personas. Y la segunda, primero es excluidos, y la segunda es olvidados por Dios. Isaías 65:17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni recuerdo de nadie. Esta es la tierra. Y dice que esta tierra pasará, será quemada, y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Y esta tierra, en el centro de la tierra está el infierno. Todo el mundo lo sabe. Pero esta tierra será olvidada con los que están adentro. Es decir, digamos Juan X, no quiso nada con Dios. No solamente es condenado, sino que es excluido y olvidado. Óigame, Dios lo sacará a esta persona de su memoria. Jamás existió. Y va a estar condenado y olvidado por Dios por todas las eternidades. Eso sí es castigo. No sé si me estoy explicando. Necesitamos cambiar, que Dios nos cambie. Quiero decir algo un poco raro. Necesitamos un nuevo nacimiento, no ir a la iglesia solamente. Un cambio de naturaleza, acercarnos a Dios, vivir por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree en el Hijo no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios. Juan 3:36. No os maravilláis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, tanto los unos como los otros. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiero decir algo. ¿Usted conoce a alguien que no cambia, que es un iracundo, por ejemplo? Un violento, iracundo, resentido, maldiciente, ¿qué más diría yo? Una persona vengativa, rencorosa, envidiosa. ¿Sabe que esa persona no puede cambiar? La envidia lo mata, el odio lo mata, el rencor lo mata. Quiero decir algo de Satanás. Satanás no es Dios, Satanás es una criatura, sujeta a pasiones como nosotros. Él tiene odio extremo contra los hijos de Dios y contra muchas cosas. Él tiene envidia, rencor, venganza, pero como es una criatura, él no puede controlar eso. Es decir, la ira controla al diablo. La ira controla al diablo. El rencor controla al diablo. La falta de perdón y el resentimiento lo controlan porque es una criatura. Y si el diablo no puede cambiar, a menos que Cristo haga una obra, no podemos cambiar nosotros tampoco.
Lo que muere es el cuerpo. En los cristianos nosotros dormimos. El Señor dijo, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Cuando la Talita Cumi está dormida, dijo, voy a despertarla. La verdad del creyente es que nosotros al cerrar los ojos, el cuerpo sufre por unas horas, pero nosotros dormimos. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. De esta morada terrenal, ¿hay vida después de la muerte? Algunos dicen que no. Hay vida. Atención a esto. Ya sea que sea un cristiano o un impío, incrédulo, ateo, hay vida. Unos para la vida justa y otros para la vida de condenación. Existen estados, atención, cuando un cristiano va al cielo, no está pleno porque falta su cuerpo. Tienen que darle un cuerpo para que disfrute la plenitud de Dios. Y nosotros venimos a traer nuestro cuerpo. Igual, los que mueren sin Cristo van a un estado intermedio de condenación, pero falta el juicio. El juicio en el trono blanco. Y una de las cosas espeluznantes que dice la Biblia es que un condenado, el mismo condenado, cuando se le presenten todas las oportunidades y evidencias y blasfemias que hizo, sin haber sido perdonado por el Señor. Y dice la Escritura que ellos mismos dicen, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ellos mismos están convictos de que merecen la condenación. Y antes de descender al foso profundo, ¿sabe lo último que oye un condenado cuando va cayendo al foso profundo? Aplausos. Dios en su trono y todos los ángeles y santos y hombres justos aplauden la justicia de Dios. Y lo último que oye un condenado son los aplausos de la justicia de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay vida después de la muerte. Mientras esperamos la resurrección, estamos en un camposanto, el cuerpo. Y sabe que hay una profecía que dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Así de, hablando de Jesucristo, pero hablando de nosotros. No dejarás que tus santos vean corrupción. Y yo he conocido testimonios, usted lo sabe, quizás algunos lo han vivido. Hay cristianos verdaderos que después de 30 años que han necesitado el nicho donde están como momificados y el cuerpo no vio corrupción. ¿Sabían eso? Dios escoge. Algunos hermanos los mantiene. Bueno, ese es otro tema. Cuando Job perdió todas las cosas por obra del diablo, dice la Escritura que Dios le devolvió todo, el doble. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y a todos le dieron el doble. Y tenía 10 hijos y los 10 hijos murieron. Pero Dios no le dio 20 hijos. Ponme atención. Dios le dio el doble de todo lo que perdió. Y murieron sus 10 hijos. Pero cuando Dios le recompensó todo, no le dio 20 hijos. Le dio solo 10. ¿Por qué? Porque los otros están vivos. No sé si me explico. No le dio 20, por solo le dio 10, porque le dupliqué, porque los otros siguen vivos en el cielo. Porque hay vida después. Noten eso, por favor. El cristiano duerme. El alma, voy a tocar eso después, pero el alma y el espíritu van a Dios. Van a Dios. Igual, el alma y el cristiano, el que no es cristiano no tiene espíritu vivificado, su alma va al tormento. No es bíblico decir, pidamos por el externo descanso del alma. ¿Han oído ese dicho? No es correcto. No, el espíritu está, el que es cristiano, su espíritu está gozando la presencia de Dios y su alma descansando. Apocalipsis 6:1 lo dice. Descansen por un tiempo, les dice el Señor. Sí hay un descanso, pero la gente está pensando que el cuerpo está descansando. El cuerpo murió. No podemos decir de un no cristiano, que de Dios goce. No está gozando de Dios y no está descansando, porque el que murió sin Cristo ya está sufriendo, no está descansando. Oremos por el descanso de su alma. No está descansando, está sufriendo. No está descansando, está gozando de Dios. No debemos de entender un poco más la Escritura. Quiero concluir. Segunda de Corintios 4:14
Segunda de Corintios 4:14. Dice qué belleza esto. Esto es una belleza. A mí me emociona, no sé a usted. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, nuestro Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús, ya lo vimos, Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Pero dice algo más este texto, nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué quiere decir? Dice, el que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros y nos presentará juntos con vosotros. Nos vamos a conocer. Nos va a presentar con vosotros. Hola. ¿Cómo? Mire, cuando uno es transformado maduro, completo, es un espíritu, es una vida, es un cuerpo glorificado. Pero va a haber un conocimiento. Por ejemplo, los discípulos supieron que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Moisés y Elías. ¿Cómo? Y nunca lo conocieron. Moisés y Elías vivieron 1500 años que ellos. Pero hay un conocimiento. Este es Moisés, este es Elías, este es Joel. Hechos perfectos, espíritus hechos perfectos. Vamos a conocer a la abuela. Bueno, vamos a conocer al tío que murió. Y también vamos a conocer a los hijos que abortaron. Hay mujeres que en su vida pasada abortaron hijos o niñas. Y aunque usted diga que no existen, existen en el cielo. Esos niños están vivos. Y uno va a llegar allá y, hey, ¿estos son tus hijos? Sí. Sí, solo que hay una transformación en la mente, no hay culpa, hay perdón, va a haber un gozo. Usted tuvo aquí 2, pero abortó 2, usted tiene 4. Y ese es un tema que vamos a tocar después. Alentaos unos a otros. Hermanos, saber a dónde van los muertos es saber qué nos espera cuando Él venga. Usted puede saber de que Cristo viene, del rapto, pero antes de eso debemos entender qué pasa con nosotros. Cuando seamos transformados, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? ¿A qué vamos? Sí, a la boda del Cordero, pero es mucho más que eso. Sí, a una gran fiesta, a gozar. Sí, está bien, pero es mucho más que eso. Al infierno a sufrir. Sí, pero es mucho más que eso. Alentaos unos a otros con estas palabras. Qué lindo va a ser ver a mi papá. Yo lo perdí a los 17 años y volverlo a ver al hombre que me dio la vida. Papá, cuánto te extrañé. Amén. Alentémonos, nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a conocer. Dios va a reunir familias, es otro tema que voy a tocar. Cuando Dios reúna a las familias en el infierno y Dios reúna a las familias en el cielo. Qué interesante. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé hambre de conocer la palabra, de estudiar la palabra. Gracias por su atención. Que el Señor los cuide, que el Señor los guarde, nos guarde de todo mal, que su casa no sea tocada de ningún mal, ni pobreza, ni maldición. En el nombre de Jesús.